Durante 3 años, Hannah Miller creyó que había construido el tipo de matrimonio que la gente envidiaba. Sus amigos a menudo comentaban la forma en que Jonathan la miraba, o cómo su mano siempre encontraba la de ella en habitaciones concurridas. Vivían en una casa modesta en las afueras de Duluth, Minnesota, con un jardín que se inclinaba suavemente hacia el bosque, y en las noches tranquilas compartían rutinas que parecían inquebrantables. Jonathan llegaba a casa del trabajo, dejaba sus llaves en el mismo cuenco de cerámica junto a la puerta, la besaba en la frente y le preguntaba qué había para cenar. Reía a menudo, trabajaba duro y prometía que los fines de semana eran para ellos. Así que cuando Jonathan mencionó un viaje de pesca de fin de semana con sus amigos más cercanos, Brian Collins, Scott Edwards y Kevin Brooks, Hannah no sintió ninguna duda. Eran los hombres que conocía desde la universidad, compañeros que habían compartido puestos de caza y fogatas en el norte de Minnesota. Los viajes de pesca eran su tradición. Los ojos de Jonathan brillaban la noche antes de irse como un niño al que se le permite una aventura más de verano. Estaremos cerca del lago superior, dijo, arrojando un saco de dormir en la parte trasera de su camioneta. La vieja cabaña de troncos en los pinos. Solo nosotros, el fuego y el lago. No te preocupes si no tengo cobertura. La mitad del tiempo esos bosques son una zona muerta. Hannah lo despidió con un beso en la puerta. Diviértete, le dijo. Pesca algo de lo que valga la pena presumir. Él sonrió, la atrajo en un abrazo rápido y se fue, el sonido de la camioneta desvaneciéndose en la distancia. La casa se quedó quieta en su ausencia. El primer día sola pasó lentamente. Hannah limpió, reorganizó la estantería, incluso empezó un podcast, pero el silencio oprimía como un peso. Se dio cuenta de cuánto de su ritmo dependía de la presencia de Jonathan, el ruido de sus botas en la entrada, la forma en que silbaba desafinado mientras se afeitaba, la costumbre de quedarse dormido con sus brazos pesadamente sobre su cintura. Al anochecer, la casa se sentía demasiado grande. Calentó sobras en el microondas, se sentó sola en la mesa y deseó escuchar el sonido de su voz. Mientras el crepúsculo se instalaba afuera, Hannah se apoyó en la encimera, bebiendo té, y el pensamiento llegó en silencio pero con firmeza. Mañana era el cumpleaños de Jonathan. Habían planeado una pequeña celebración para cuando regresara. ¿Pero por qué esperar? ¿Por qué no sorprenderlo? Se imaginó su rostro iluminándose cuando apareciera en la puerta de la cabaña, con los brazos llenos de su comida favorita. La imagen se volvió más cálida cuanto más lo consideraba. La decisión echó raíces. Temprano a la mañana siguiente, Hannah se recogió el pelo, se puso un delantal y abrió la despensa. La cocina se llenó del caos familiar y reconfortante de la preparación. Empezó con el postre porque el postre era lo que más le importaba a Jonathan. Tarta de manzana, la que su madre le enseñó a hornear. Gruesas rodajas de manzanas ácidas mezcladas con azúcar y canela, colocadas cuidadosamente en una masa mantecosa. Estiró la masa con cuidado, dobló los bordes con precisión, untó crema por encima y la metió en el horno. Mientras la tarta se horneaba, pasó al plato principal. Alitas de pollo sazonadas con pimentón, ajo y una pizca de cayena. A Jonathan le encantaban crujientes, con la piel ampollada y dorada. Alineó 2 bandejas, puso la temperatura alta y dejó que el calor hiciera su trabajo. El aroma llenó la cocina, penetrante y apetitoso, mezclándose con el aroma más dulce de las manzanas y la masa. En la estufa, una olla de sopa sustanciosa hervía a fuego lento. Cortó cebollas, zanahorias y apio en dados, removiéndolos en el caldo hasta que el vapor empañaba la ventana sobre el fregadero. Las mañanas de principios de octubre en Minnesota eran frías, y sabía que los hombres agradecerían algo caliente después de horas junto al lago. También horneó una bandeja de panecillos blandos, untándolos con mantequilla hasta que brillaron. Entre temporizadores, limpiaba sobre la marcha, tarareando al compás de la radio, perdida en el ritmo del cuidado. Se imaginó a los amigos de Jonathan reunidos alrededor de la mesa, riendo de sorpresa cuando ella llegara. Vio los brazos de Jonathan abrirse de par en par, el orgullo en sus ojos cuando les dijera, mi esposa condujo todo este camino solo para traernos la cena. Al mediodía, la cocina parecía la escena de una festividad. Rejillas de enfriamiento sostenían la tarta y los panecillos. Recipientes de sopa se alineaban en la encimera. Papel de aluminio cubría las bandejas de alitas de pollo.
Hannah sacó una gran bolsa térmica y comenzó a empacar. La tarta envuelta en una toalla limpia, la sopa vertida en frascos resistentes, los panecillos apilados en capas, las alitas selladas herméticamente. Añadió servilletas, platos, utensilios, incluso un termo de café recién hecho. La bolsa se sentía pesada, pero de una manera satisfactoria, como si no solo llevara comida, sino intención, cuidado y devoción. Cuando cerró la cremallera de la bolsa, Hannah dio un paso atrás y dejó que la satisfacción se asentara. Mañana sería el cumpleaños de Jonathan. Estaba lista para hacerlo uno que nunca olvidaría. La mañana siguiente amaneció pálida y fría con una fina niebla enroscándose sobre los tejados. Hannah cargó la bolsa térmica en el asiento trasero de su coche, revisó 2 veces los recipientes para asegurarse de que nada se derramara y se deslizó detrás del volante. Se ajustó la bufanda, arrancó el motor y observó cómo su aliento empañaba el parabrisas antes de que la calefacción se pusiera en marcha. El plan le llenó el pecho de una emoción nerviosa, un aleteo entre sus costillas que hacía que la mañana se sintiera cargada de posibilidades. Los primeros kilómetros fueron sencillos, carreteras pavimentadas que atravesaban los límites exteriores de Duluth, pasando por restaurantes cerrados y estacionamientos medio vacíos. Pero pronto el asfalto dio paso a carreteras comarcales de 2 carriles bordeadas de abedules y pinos. Las hojas ya habían cambiado de color, pintando el dosel en bandas de naranja y rojo, el tipo de color otoñal que hacía que el norte de Minnesota pareciera de otro mundo. El cielo era de un azul duro y brillante, el aire fresco y cortante. Hannah bajó la ventanilla lo suficiente para dejar entrar el olor a agujas de pino y tierra húmeda. Miró su teléfono una vez, pero las barras de señal ya habían caído a una. Sabía por viajes anteriores que el último tramo hacia las cabañas del interior del lago superior no ofrecía ninguna cobertura. Jonathan lo había mencionado a menudo, medio quejándose, medio divertido. Zona muerta. Podrías desaparecer ahí fuera y nadie se enteraría hasta el lunes. Hannah sonrió débilmente ante el pensamiento. Esta vez se dijo a sí misma que él sería el sorprendido. La carretera se estrechó, serpenteando más profundamente en el bosque. Los baches sacudían el coche, obligándola a reducir la velocidad a un paso de tortuga. Condujo con cuidado, manteniendo ambas manos firmes en el volante mientras las ramas se arqueaban por encima y las sombras parpadeaban a través del parabrisas. En algún lugar más allá de los árboles, imaginó la cabaña esperando, Jonathan y sus amigos todavía bostezando por una noche larga, sin esperar a nadie, y mucho menos a ella con una bolsa de comida lo suficientemente caliente como para echar vapor en el aire frío. Su corazón latió un poco más rápido. Se imaginó la expresión de Jonathan cuando abriera la puerta. Primero confusión, luego deleite, quizás incluso vergüenza frente a los demás. Pero del buen tipo, del que demostraba que ella se había esforzado porque lo amaba. El pensamiento le calentó las mejillas. El coche subió una ligera pendiente y luego se niveló. Adelante, el bosque se abría en un pequeño claro utilizado para estacionar. Hannah redujo la velocidad, esperando ver la habitual fila de vehículos. La vieja camioneta de Jonathan, el todoterreno de Brian con su parachoques abollado, el desgastado Jeep de Scott, la oxidada minivan de Kevin. En cambio, frenó en seco. Estacionados en el claro había coches que no reconoció. Una camioneta nueva brillaba a la luz del sol, impecable y cara, del tipo que parecía recién salido de un concesionario. A su lado había un coche deportivo rojo brillante, bajo, totalmente impráctico para caminos de tierra como estos. Un pequeño coupé de ciudad completaba la fila, su pintura pulida, sus neumáticos demasiado limpios para haber viajado lejos por tierra llena de baches. Por un momento, Hannah pensó que había tomado un camino equivocado. Comprobó los puntos de referencia automáticamente, la curva de los árboles, la vieja valla de rieles partida que se hundía en el borde del lote, el conocido sendero que se adentraba en el bosque. Este era el lugar, el mismo claro que Jonathan había descrito, el mismo que recordaba de un verano de años atrás cuando se había unido a ellos por un día. Apagó el motor. El silencio cayó dentro del coche, pesado y absoluto. Luego, desde la distancia, el bosque trajo un sonido que no pertenecía aquí. Una línea de bajo, martilleante e incesante, retumbaba a través de los árboles. No el rasgueo tranquilo de una guitarra junto al fuego,
no el murmullo relajado de las voces de los hombres, sino música sintética pulsante, del tipo destinado a clubes, no a cabañas. Hannah se quedó helada, con la mano todavía apoyada en las llaves. La bolsa en el asiento trasero parecía de repente absurda, casi burlona en su peso doméstico. Se esforzó por escuchar, y los sonidos se hicieron más claros. Junto con la música llegaron risas, agudas, estridentes, inconfundiblemente femeninas. El tipo de risa que se atropellaba a sí misma, brillante y despreocupada, completamente fuera de lugar en la historia que se había estado contando en el camino hacia el norte. Su pulso se aceleró. Algo andaba mal. El aire afuera parecía el mismo. Los árboles estaban donde siempre habían estado, pero el claro se sentía alterado, deformado. Hannah apretó el volante con más fuerza y luego lo soltó lentamente. Con cuidado deliberado, alcanzó la manija de la puerta, sus oídos aún atentos a la música y las risas que resonaban desde el bosque más adelante. Lo que había imaginado, una sorpresa de cumpleaños envuelta en calidez y amor, de repente vaciló, reemplazado por una inquietud que aún no podía nombrar. Hannah salió del coche, el frío del bosque envolviéndola como una capa húmeda. Dejó la bolsa de comida en el asiento trasero, su peso de repente insoportable, y cerró la puerta suavemente para que el sonido no se propagara. La música pulsante era más clara ahora, vibrando a través de los troncos de los árboles, acompañada por estallidos de risa y el chasquido agudo de botellas abriéndose. Cada paso que daba parecía más fuerte de lo que debería, el crujido de la grava bajo sus zapatos resonando en sus oídos. Siguió el estrecho sendero que llevaba del claro a la cabaña, un camino que conocía de memoria. Las ramas arañaban su chaqueta mientras se movía, y con cada paso, su corazón parecía martillear más fuerte. Se dijo a sí misma que debía haber alguna explicación. Quizás otros campistas habían alquilado cerca. Quizás estaba imaginando cosas. Pero cuando los árboles se abrieron y la cabaña apareció a la vista, se le cortó la respiración. La luz se derramaba por cada ventana, antinaturalmente brillante contra el día que se desvanecía. No era el parpadeo suave de las linternas ni el cálido resplandor de una estufa de leña. Era luz eléctrica, cruda y deslumbrante, proyectando largas sombras a través del claro. La música retumbaba desde adentro, el bajo reverberando contra las paredes de madera, convirtiendo la vieja estructura en algo extraño e irreconocible. Hannah se acercó sigilosamente, cada paso deliberado, como si la tierra misma pudiera traicionarla si se movía demasiado rápido. Llegó a una de las ventanas laterales donde la cortina colgaba medio abierta, presionando su rostro contra el cristal frío. Miró adentro, y su mundo se hizo añicos. La habitación, generalmente abarrotada de equipo de pesca y con olor a humo de pino, se había transformado en una escena de caos. La mesa estaba cubierta de botellas, whisky, vodka, champán, algunas medio vacías, otras volcadas de lado. El humo de los cigarrillos flotaba en el aire como una niebla. Una luz de discoteca barata giraba desde la esquina, pintando las paredes de troncos con colores llamativos, y en el centro de todo estaba Jonathan. Estaba despatarrado en el sofá hundido, una botella de champán medio vacía sobre la mesa frente a él. En su regazo se posaba una joven rubia con un top corto y pantalones cortos de mezclilla, su cabeza descansando contra el hombro de él, su brazo envuelto casualmente alrededor de su cintura, su boca cerca de su oído mientras le susurraba algo que la hizo echar la cabeza hacia atrás y reír. Exponiendo un estómago liso y tonificado cuando su camiseta se subió. Jonathan sonrió, besó la coronilla de su cabello y luego le dio una palmadita en la cadera como si ella perteneciera allí. La respiración de Hannah se entrecortó, pero ningún sonido escapó de sus labios. Su mirada recorrió la habitación, y la pesadilla solo se profundizó. Brian, el que siempre hablaba con tanto orgullo de su esposa y su pequeño hijo, tenía sus brazos alrededor de dos mujeres a la vez, atrayendo a una por el cuello mientras la otra se apretaba contra su costado. Scott, que a menudo se quejaba de migrañas y agotamiento, tenía a una mujer de cabello oscuro contra la pared, su boca hundida en su cuello, su mano deslizándose sobre su cuerpo sin vergüenza. Kevin, generalmente tan retraído y distante en las reuniones familiares, estaba de repente animado, su mano desapareciendo bajo el dobladillo de la falda de otra mujer mientras ella chillaba de risa. La cabaña se había convertido en un lugar de libertinaje, nada que ver con el retiro de pesca que Hannah había sido llevada a imaginar.
La música martilleante, el hedor a alcohol, las risas estridentes de mujeres colgadas de hombres que se suponía que eran esposos y padres. Todo se fusionó en una parodia grotesca de la vida que creía conocer. Hannah sintió que su pecho se apretaba como si una banda de hierro se hubiera envuelto alrededor de sus costillas. Presionó más fuerte contra el cristal, necesitando estar segura, necesitando grabar cada detalle en su mente. Pero cuanto más veía, más parecía vaciarse su interior. Su visión se agudizó antinaturalmente. Cada detalle grabado con una claridad cruel. El ángulo de la mano de Jonathan contra la cadera de la chica. El brillo de sudor en la sien de Scott. La forma en que los ojos de Kevin se iluminaron de deseo. Su cuerpo temblaba, pero no de ira. Todavía no. Era el shock frío de la traición, del tipo que convierte la sangre en hielo. Su mente gritaba que irrumpiera, que abriera la puerta de par en par, que exigiera respuestas, pero su cuerpo se negaba. Se quedó clavada, en silencio, un fantasma fuera de su propia vida, viendo cómo todo lo que creía se desmoronaba. La bolsa de comida que había preparado con tanto amor apareció en su mente. La tarta envuelta en una toalla, la sopa sellada herméticamente contra el frío. Ahora parecía obsceno, risible, una broma cruel que se había hecho a sí misma. Por un largo momento no sintió nada, ni lágrimas, ni rabia, solo el peso entumecido de la incredulidad. Los sonidos de la fiesta le llegaban a través del cristal, distorsionados e irreales, como si estuviera atrapada detrás de una pantalla. Quería apartar la vista, pero sus ojos permanecieron fijos, obligados a presenciar el colapso de todo lo que creía seguro. Y aún así no dijo nada. Furia, solo silencio. Hannah no se movió al principio, sus palmas aplastadas contra el cristal de la ventana, el frío filtrándose en su piel, anclándola incluso mientras el mundo interior giraba aún más fuera de control. Luego, lentamente, como guiada por el instinto más que por el pensamiento, sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Sus dedos se movieron sin temblar. Tocó la cámara, cambió a vídeo y levantó el dispositivo hasta que la lente capturó la escena interior. A través del cristal, el teléfono lo grabó todo. Jonathan inclinándose cerca de la mujer rubia, susurrándole algo que la hizo reír hasta que las lágrimas brillaron en sus ojos. Brian bailando torpemente con dos mujeres apretadas contra él, sus manos vagando libremente. Scott sujetando a una morena contra la pared, sus bocas unidas mientras sus dedos se aferraban a su cadera. Kevin despatarrado en una silla, sonriendo con avidez mientras su mano desaparecía bajo una falda, la chica arqueándose a su contacto. La cámara se detuvo en cada uno de ellos por turno, firme y deliberada. Hannah recorrió lentamente la habitación con la cámara, capturando los escombros de la fiesta, botellas esparcidas por la mesa, algunas volcadas en charcos de licor, ceniceros rebosantes de colillas, ropa tirada por el suelo. El latido de la música vibraba débilmente a través del cristal, una fea banda sonora que parecía subrayar el colapso de cada promesa que Jonathan le había hecho. Sostuvo el teléfono con firmeza. Cada fotograma era una prueba, cada rostro expuesto bajo el duro resplandor de la luz. Hizo zoom, se fijó en la mano de Jonathan mientras descansaba posesivamente en la cintura de la rubia, luego se desplazó hacia la botella de champán que brillaba a su lado. Nada se dejó ambiguo. Cuando estuvo segura de que había grabado lo suficiente, largos e ininterrumpidos minutos de traición, Hannah bajó el teléfono. Su aliento empañó el cristal, oscureciendo brevemente la sórdida escena ante ella. Se dio la vuelta. El camino de regreso al coche se sintió interminable. Sus piernas estaban rígidas, sus pasos pesados, pero no vaciló. Abrió la puerta trasera, miró la bolsa en el asiento y la dejó allí. El olor a pollo asado, tarta dulce y panecillos frescos parecía de repente cruel, casi grotesco. Cerró la puerta con cuidado deliberado, se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. La carretera que salía del bosque se extendía ante ella borrosa. Los faros cortaban estrechos túneles a través de los árboles, iluminando ramas que arañaban la noche. Condujo en silencio, la música de la cabaña todavía retumbando débilmente en sus oídos, aunque ya estaba a kilómetros de distancia. Su agarre en el volante era rígido, pero su mente estaba sorprendentemente clara. De vuelta en casa, Hannah estacionó el coche en la entrada y se sentó por un largo momento, mirando la casa que una vez había considerado segura. La bolsa permaneció en el asiento trasero.
No se molestó en llevarla adentro. En cambio, caminó directamente a la sala de estar, dejó su teléfono en la mesa de centro y se hundió en el sofá. La quietud de la casa la rodeaba, densa y sofocante, rota solo por el débil zumbido del refrigerador en la cocina. El dolor llegó entonces, agudo y profundo. Las imágenes se repetían en su mente. La sonrisa de Jonathan mientras besaba el cabello de la rubia, las manos de Brian agarrando a dos mujeres a la vez, el cuerpo de Scott sujetando a la morena. La risa de Kevin. Su estómago se contrajo como si hubiera tragado vidrio. Pero incluso mientras el dolor subía como una marea, algo más frío emergió también. Razón, cálculo, una claridad forjada por el shock. Hannah se secó los ojos con el dorso de la mano, aunque no habían caído lágrimas. Alcanzó su computadora portátil. Trabajó toda la noche. El vídeo se reproducía en bucle mientras congelaba fotogramas, hacía zoom en los rostros, tomaba capturas de pantalla. Abrió pestañas del navegador una tras otra, peinando las redes sociales. Un collar capturado en el fotograma se convirtió en una pista, llevándola a Cristina, una estudiante universitaria cuyas publicaciones estaban llenas de selfies glamurosos y vagas indirectas sobre buscar un patrocinador. Un tatuaje en el hombro de otra mujer reveló a Lara, una bailarina en un club nocturno de Duluth. Uñas de colores brillantes la llevaron a Alina, una técnica de uñas que presumía de bolsos de diseñador y vacaciones de lujo en su perfil. Y la última, una morena con una serie de fotos provocativas, era Dasa, sus leyendas llenas de arrogancia. Cada descubrimiento apretaba el nudo en el pecho de Hannah, pero también agudizaba su determinación. Copió enlaces, guardó capturas de pantalla, anotó números listados descuidadamente en las biografías. Las horas pasaron, el reloj avanzaba hacia el amanecer, pero no sentía agotamiento. Solo el zumbido constante de un propósito la impulsaba. Para cuando la primera luz gris se filtró a través de las persianas, Hannah había reunido una imagen completa. 4 maridos que habían mentido durante años. 4 mujeres que habían entrado voluntariamente en su órbita. Y ella misma, de pie en el centro, sosteniendo la verdad en sus manos. El dolor no la había abandonado. Se sentaba pesado, un peso que sabía que llevaría por algún tiempo. Pero por encima de él, más fría y más fuerte, se alzaba la determinación. No gritaría. No suplicaría. No se rompería. Tenía un plan. A media mañana, Hannah estaba sentada en la mesa de la cocina con su computadora portátil abierta, la tenue luz de un día nublado de Minnesota filtrándose a través de las persianas. Su teléfono descansaba a su lado, con la pantalla en negro, esperando. No había dormido. En cambio, había pasado la noche reuniendo cada fragmento de información que había descubierto. Perfiles, fotos, nombres, números, todo ello había conducido a este momento. Alcanzó el segundo teléfono que había comprado años atrás, un dispositivo prepago sin vínculos con su nombre. Con él, creó una cuenta nueva, en blanco y anónima. Sus manos se movían con precisión clínica, los movimientos desprovistos de cualquier vacilación. Abrió la aplicación de Messenger, tocó crear grupo y escribió el título con letras nítidas, Nuestros pescadores. Una por una, añadió a las participantes. Emily Collins, la esposa de Brian, la mujer que le había confiado a su hijo. Heather Edwards, casada con Scott, que creía que sus dolores de cabeza y sus noches tardías eran reales. Clare Brooks, la esposa de Kevin, tranquila y estable, que lo había apoyado durante años de lucha. Y luego las mujeres del vídeo. Cristina, la rubia en el regazo de Jonathan. Lara, la bailarina de club nocturno. Alina, la técnica de uñas con los bolsos de diseñador. Y Dasa, la morena que se exhibía en línea. 8 mujeres en total, todas conectadas por las mentiras de 4 hombres. Hannah se desplazó hasta el archivo, tocó una vez y envió el vídeo. Sin palabras, sin explicación, solo la verdad entregada sin comentarios. Por unos momentos, el chat permaneció en silencio. Una marca de verificación, luego 2. Hannah imaginó las notificaciones zumbando en oficinas, cocinas, dormitorios. Se imaginó a cada mujer tocando la pantalla, esperando mientras el vídeo se cargaba, sus expresiones cambiando a medida que se reproducían las imágenes. El primer mensaje apareció de Cristina.
¿Qué es esto? ¿Quién eres? Lara intervino segundos después. Más vale que esto sea una broma estúpida. ¿De dónde sacaste esto? La respuesta de Emily cortó como una cuchilla. Brian, ¿qué demonios está pasando? Heather siguió, su mensaje en mayúsculas, la rabia inconfundible. Scott, respóndeme. ¿Qué es esta pesadilla? El mensaje de Clare fue más corto, pero no menos mortal. La charla explotó. Cristina de nuevo, frenética. Borra esto. No puedes enviar esto por ahí. ¿Sabes lo que has hecho? Dasa. Quien quiera que seas, esto es ilegal. Te arrepentirás de esto. Te demandaré. Alina trató de defenderse. No sabía que estaba casado. Me dijo que estaba soltero. ¿Lo juro? Emily respondió con una furia que se traslucía en la pantalla. No te atrevas a hacerte la inocente. Ese es mi marido, el padre de mi hijo. Todas me dais asco. Heather. Voy a casa ahora mismo. Scott, si no lo explicas, no te molestes en estar aquí cuando llegue. Claire. Así que esto es lo que son realmente nuestros fines de semana. Viajes de pesca. Patético cobarde. Los mensajes volaban tan rápidamente. Las notificaciones se mezclaban. Acusaciones, negaciones, amenazas. Cristina insistiendo en que era una trampa. Lara jurando que solo estaban pasando el rato. Alina suplicando que le creyeran. Dasa amenazando con demandas. Las esposas fueron despiadadas. Sus palabras afiladas y furiosas, destrozando a sus maridos y a las mujeres que habían compartido la noche con ellos. Emily. Debería haberlo sabido. Siempre tenías una excusa, y ahora veo por qué. Nos has humillado a todos. Heather. Scott, estás acabado. ¿Me entiendes? Acabado. Claire. Kevin, lo has perdido todo. Ni siquiera vuelvas a casa. El chat grupal se convirtió en una tormenta. Mensajes apilándose uno tras otro, la pantalla llenándose más rápido de lo que Hannah podía leer. Pero no necesitaba seguir cada línea. El resultado ya estaba escrito. Se reclinó en su silla, su rostro inexpresivo, observando el caos desplegarse como una espectadora en una obra de teatro. La ira, el pánico, las mentiras desmoronándose en tiempo real. Ya no se sentía como su carga sola. Había pasado el peso a las personas que necesitaban verlo, y ahora las aplastaba a ellas en su lugar. Su teléfono vibró una y otra vez. El coro de rabia y traición resonando en forma digital. Hannah no se inmutó. Cerró su computadora portátil a medias, se cruzó de brazos y miró por la ventana al cielo gris. La verdad estaba suelta ahora. No se podía retractar, y no sentía nada más que una calma fría y constante. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, la luz gris del final del otoño presionando a través de las cortinas. Hannah estaba sentada en la sala de estar, una taza de café enfriándose en su mano, un libro abierto pero sin leer en su regazo. Había dormido poco, su mente demasiado aguda, demasiado despierta. El teléfono yacía en la mesa frente a ella. El chat grupal todavía vivo con mensajes furiosos. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió la quietud. Jonathan entró, sus botas pesadas sobre el felpudo. Parecía desaliñado, pero satisfecho, su chaqueta olía ligeramente a humo de fogata y cerveza barata. Hannah, estoy en casa, llamó, su voz brillante, casi triunfante. Dejó su bolsa de lona cerca de la puerta, se estiró y sonrió. No te creerías el fin de semana que tuvimos. El mejor viaje de pesca en años. Los peces prácticamente saltaban al bote. Hannah no se levantó. No sonrió. Pasó una página de su libro con deliberada lentitud y dijo con voz uniforme, «Hola, Jonathan». Él parpadeó ante su tono. Había esperado calidez, el beso y las preguntas habituales, quizás incluso risas ante sus historias. En cambio, su voz llevaba la monotonía de los informes meteorológicos. Desprovista de todo afecto,
Él se acercó, buscando en su rostro. ¿Qué pasa? No pareces feliz de verme. Ella lo miró entonces, sus ojos fríos, despojados de toda la suavidad en la que él siempre había confiado. ¿Disfrutaste tu tiempo con Cristina? El nombre cayó como una piedra lanzada en agua quieta. Jonathan se congeló. El color se drenó de su rostro, dejándolo ceniciento. Su boca se abrió, pero no salieron palabras, solo un sonido ahogado que murió en su garganta. Hannah cerró su libro, lo colocó ordenadamente sobre la mesa y alcanzó su teléfono. Lo desbloqueó con un deslizamiento y le mostró la pantalla. El chat grupal brillaba intensamente, líneas de acusaciones y amenazas llenando la pantalla. Sus ojos recorrieron las palabras, abriéndose más con cada mensaje. La rabia de Emily, la furia de Heather, la traición de Clare, las súplicas de pánico de Cristina y las demás. La respiración de Jonathan se aceleró. Se desplazó frenéticamente, sus manos temblando. La verdad era ineludible. Cada rostro, cada nombre, cada secreto expuesto en un solo lugar. Su vida se desmoronaba ante él en el espacio de unas pocas líneas brillantes. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto?, susurró, su voz ronca, sus ojos suplicantes. Yo se lo mostré, dijo Hannah con calma. Grabé lo que vi. Creé el chat. No añadí explicaciones, Jonathan. Solo la verdad. El resto lo lograsteis tú y tus amigos por vuestra cuenta. Se dejó caer en el sofá como si sus piernas le hubieran fallado. Su rostro se hundió, sus ojos vidriosos por el pánico. Por favor, Hannah, déjame explicar. ¿No fue? No fue lo que parecía. Cometí errores, sí, pero puedo arreglar esto. No me dejes. No nos deseches. Su mirada no vaciló. ¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Que los viajes de pesca eran mentiras? ¿Que tu amistad con Brian, Scott y Kevin era solo una tapadera para fines de semana como este? No, Jonathan, no necesito tus explicaciones. Necesito espacio y un abogado. Él la alcanzó, la desesperación escrita en cada movimiento. No hagas esto. No lo termines así. Te amo. Podemos superar esto. Hannah se levantó, deslizándose el anillo de su dedo. Lo colocó sobre la mesa junto a sus llaves con una finalidad silenciosa que cortó más agudamente que cualquier grito. Tú lo terminaste, dijo en voz baja. Yo solo le estoy dando el nombre que se merece. Recogió su bolso, caminó hacia la puerta y la abrió sin dudar. La voz de Jonathan se quebró detrás de ella, llamándola por su nombre, suplicando, pero ella no se volvió. La puerta se cerró con un suave clic, dejándolo en el silencio de una casa que ya no le pertenecía. Jonathan se quedó desplomado en el sofá mucho después de que Hannah se fuera. El eco del cierre de la puerta todavía retumbaba en su pecho. Su teléfono vibraba sin cesar sobre la mesa, zumbando con llamadas y mensajes que no quería ver. Cuando finalmente lo cogió, la pantalla se iluminó con los nombres de sus amigos, Brian, Scott, Kevin, cada uno llamando en pánico. Respondió al fin, su voz hueca. Brian. Al otro lado llegó un torrente de gritos. ¿Qué demonios hiciste, Jonathan? Mi esposa tiene el vídeo. Emily me está gritando. Está haciendo las maletas ahora mismo. Tú fuiste el que trajo a esas chicas. Tú empezaste esto. Jonathan intentó protestar. Su garganta áspera. No, no lo hice. No me culpes. Estabais todos allí. Fuisteis peores que yo. Otra llamada interrumpió. La voz de Scott estalló antes de que Jonathan pudiera formar una frase. Heather ha terminado conmigo. Está tirando mis cosas al césped. Dice que llamará a un abogado a primera hora mañana. Esto es tu culpa, Jonathan. Si no hubieras dejado que alguien filmara. Luego la voz de Kevin se unió, furiosa. Clare se ha ido. Se llevó a los niños y vació nuestras cuentas. Dice que luchará por hasta el último dólar. Confiábamos en ti, Jonathan. Confiábamos en que mantendrías esto en secreto. La línea se disolvió en acusaciones superpuestas.
cada hombre desesperado por echar la culpa. Gritaban unos sobre otros, su amistad desmoronándose en tiempo real. Años de lealtad se derrumbaron bajo el peso de la traición, cada uno arañando para escapar de la responsabilidad. Jonathan agarró el teléfono, el sudor perlando su frente. «No fui yo», gritó. Pero las palabras sonaron débiles, incluso para sus propios oídos. No les importaba. Solo querían a alguien a quien culpar, y él era el objetivo más fácil. Fuera de sus frenéticas llamadas, las consecuencias se extendieron como la pólvora. Emily Collins no perdió el tiempo. Al final de la semana, había solicitado el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Empacó las pertenencias de su hijo, dejó el hogar conyugal y llevó su caso a los tribunales. Brian había sido una vez un socio respetado en una empresa de construcción local, pero la rápida acción de Emily lo dejó acorralado. Ella exigió la custodia total, la mitad de sus bienes compartidos y una participación en la empresa. La comunidad se puso de su lado. Los colegas de Brian se distanciaron, no dispuestos a ser asociados con el escándalo. Heather Edwards fue igualmente despiadada. Echó a Scott de la casa la misma noche que vio el vídeo. Los vecinos observaron cómo sus pertenencias eran arrojadas al porche, los susurros siguiendo cada caja y bolsa. Se negó a cubrir sus deudas por más tiempo, dejándolo cargado con los pagos del coche, las tarjetas de crédito y una hipoteca que no podía manejar solo. En cuestión de días, su situación financiera se desmoronó. Clare Brooks fue la más silenciosa, pero su silencio fue letal. Presentó una documentación meticulosa, dividiendo cada activo hasta el último céntimo. Su casa del lago, sus ahorros, incluso la querida cabaña de caza de Kevin. Todo fue liquidado o dividido. Luego se llevó a los niños y se mudó con sus padres a 2 pueblos de distancia. Para cuando Kevin se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Clare ya había sellado los arreglos con su abogado. La pequeña comunidad alrededor de Duluth bullía con el escándalo. La noticia viajó a través de grupos de la iglesia, pasillos de supermercados y lugares de trabajo. Todos habían visto o oído hablar del vídeo para entonces. Algunos incluso lo habían recibido reenviado desde números anónimos. Los 4 hombres que una vez se jactaban de sus viajes de pesca se convirtieron en objeto de asco y ridículo. Brian fue rechazado por socios comerciales que ya no confiaban en su juicio. Los compañeros de trabajo de Scott susurraban a sus espaldas. Su respeto se evaporó. Kevin, una vez admirado por su comportamiento estoico, se encontró compadecido y burlado en igual medida. Y Jonathan, él llevó la peor parte. Con Hannah fuera, la verdad ligada directamente a su nombre, se convirtió en el rostro del escándalo. Su reputación se desintegró de la noche a la mañana. La hermandad, una vez mantenida unida por años de amistad y secreto, se fragmentó sin posibilidad de reparación. Nadie defendió a nadie más. En cambio, se señalaron con el dedo, cada hombre insistiendo en que otro había sido responsable de invitar a las mujeres, de suministrar el alcohol, de dejar que las cosas se salieran de control. Su vínculo, que una vez fue su escudo, se disolvió en cenizas. En cada rincón de sus vidas, las puertas se cerraron, las esposas se fueron, los hijos fueron llevados, los negocios flaquearon y las reputaciones se convirtieron en polvo. Y en la tranquila secuela, los 4 hombres se encontraron solos, cada uno abandonado a la ruina que habían creado. Los viajes de pesca que una vez prometieron libertad y camaradería se habían convertido en su perdición, la máscara arrancada para que todos la vieran. A la semana de ese desastroso fin de semana, Hannah solicitó el divorcio en el juzgado del condado de Duluth. El proceso en Minnesota era sencillo. Sin culpa, lo etiquetaron los papeles, citando una ruptura irremediable del matrimonio. Pero detrás del estéril término legal se encontraba una evidencia tan innegable que Jonathan no pudo montar una defensa. El vídeo vivía en 3 dispositivos, con copia de seguridad en la nube y ya compartido de maneras que nunca podrían deshacerse. Era más que suficiente para inclinar cualquier negociación. Su abogado presentó la petición con silenciosa eficiencia. La solicitud era simple, una división equitativa de los bienes como lo requería la ley. La mitad de la casa, la mitad de los ahorros, la mitad de todo lo que habían construido juntos. Jonathan podía protestar, pero no tenía ninguna ventaja.
Los matrimonios implosionados de sus amigos ya habían sentado un precedente, y la mancha de sus acciones era de conocimiento público. Firmó el acuerdo porque no había nada más que hacer. Cuando el decreto fue finalizado, la vida que Jonathan una vez reclamó como suya se desmoronó por completo. La casa que una vez había albergado risas y calidez ya no le pertenecía. Sus cuentas fueron divididas, sus posesiones inventariadas. Su nombre manchado en cada círculo que importaba. Los hombres a los que una vez llamó hermanos lo evitaban, demasiado consumidos por sus propios destrozos como para ofrecer apoyo. Lo que había comenzado como camaradería terminó en un amargo silencio, cada hombre aislado en la desgracia. Jonathan se mudó a un pequeño apartamento de alquiler cerca de las afueras de la ciudad, un lugar con pintura descascarada y paredes delgadas, muy lejos del hogar confortable que había compartido con Hannah. Los vecinos lo miraban con recelo, los susurros siguiéndolo por los pasillos y los pasillos de los supermercados. En el trabajo, sus colegas dejaron de invitarlo a reuniones, su confianza se había ido. Se movía como un hombre envejecido décadas en semanas, encorvado y gris, cada paso pesado por la derrota. Para Hannah, el final no fue triunfante. No hubo prisa de victoria, ni una oleada de placer vengativo. En cambio, hubo silencio, un silencio pesado y purificador que reemplazó el constante zumbido de duda que había llevado durante meses, quizás años, sin saberlo. No celebró la caída de Jonathan. La reconoció como la consecuencia inevitable de sus elecciones. Empacó sus cosas con calma de liberación. Cada caja cerrada se sentía como un capítulo terminado, no destruido, sino completado. Los amigos pasaron con comidas. Los vecinos ofrecieron un apoyo silencioso, y su familia llamaba a menudo, sus voces transmitiendo una firme seguridad. Por primera vez en años, Hannah no sintió la necesidad de explicarse, ni el impulso de defender su matrimonio contra grietas que se había negado a ver. En una fresca mañana de noviembre, caminó por la casa por última vez. Las paredes guardaban recuerdos, tanto tiernos como dolorosos, pero ya no la ataban. Dejó las llaves en la encimera, apagó las luces y cerró la puerta detrás de ella. En ese pequeño acto sin importancia, entró en un futuro que podía moldear ella misma. Hubo momentos en que el duelo la atravesó, agudo e inesperado. Noches en que la cama se sentía demasiado ancha, mañanas en que el silencio presionaba contra sus oídos. Pero incluso en esos momentos, una corriente más profunda corría constante, el alivio. Estaba libre de la amenaza constante de la traición, libre de mentiras dichas con una sonrisa, libre de un hombre que había elegido el engaño sobre la devoción. Hannah encontró consuelo en la rutina. Volvió al trabajo con un enfoque renovado, retomó pasatiempos que había abandonado y se permitió soñar sin la sombra de los secretos de Jonathan. Comenzó a correr junto al lago, el aire frío mordiendo sus mejillas. Cada milla un recordatorio de que su fuerza no se había roto. Cocinaba para sí misma, no por deber, sino por alegría, llenando su cocina con los aromas que amaba. Nunca volvió a reproducir el vídeo. Había cumplido su propósito. La verdad había sido mostrada, la justicia impartida. Ahora lo dejaba atrás. La caída de Jonathan perduró en los chismes de la ciudad, pero Hannah le prestó poca atención. Su pérdida era suya para soportarla. Esposa, amigos, reputación, estabilidad, todo se había ido. Había construido su vida sobre el engaño. Y cuando las mentiras colapsaron, no quedó nada en pie. Para Hannah, el camino a seguir ya no se trataba de venganza. Se trataba de la dignidad recuperada. Se movía con una confianza tranquila, sabiendo que se había negado a ser quebrantada, sabiendo que había elegido la honestidad sobre la ilusión. El futuro se extendía amplio, inexplorado, y por primera vez se sentía como solo suyo.